población vía salarios, vía pensiones y jubilaciones, es también un aspecto de interés y relación directa con los niveles de erogaciones que se hacen entonces por la población a partir de los precios y tarifas que tenemos establecidos en el comercio minorista. Llámese comercialización por parte de las entidades estatales y también por los actores económicos no estatales que van formando parte combinada de todo el engranaje del funcionamiento del comercio minorista actual. En esas transformaciones hay una vigilancia de máximo interés en el cumplimiento de los precios previstos para la tarea de ordenamiento. Si no vamos a los límites de precio que se previeron con modalidades como se conoce, donde los principios van marcando un número determinado de productos y servicios que tienen precios centralizados, que ha definido la dirección del país a través de normativas, acuerdos del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros o resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios o del Ministerio de Comercio Interior, que rigen los principales productos y servicios a la población y también en materia de precios mayoristas. Pero este contexto tiene también el particular énfasis en controlar los precios y tarifas de ese otro grupo de productos y servicios cuyos precios están descentralizados, y consideramos que incluso tiene máximo interés entonces velar por el cumplimiento de los procedimientos con los cuales se previó la ejecución de esa aprobación con carácter descentralizado de los precios. En materia del funcionamiento previsto para la tarea de ordenamiento, siempre tendríamos que lograr que el cumplimiento de los precios aprobados centralmente y de los que se han aprobado acorde a las facultades en los diferentes niveles tengan para los precios mayoristas y para los precios minoristas un régimen de control, que en primer lugar vaya por el control que ejercen las propias administraciones o los propios trabajadores por cuenta propia. Estamos en un escenario donde puede ser una cooperativa o un trabajador por cuenta propia o un establecimiento estatal el que está brindando los servicios y los productos. Por tanto, en todo ello es de máximo interés que se controle el cumplimiento de la política de precios. Este decreto surge en el objetivo de elevar el rigor en la exigencia del control de los precios y tarifas previstos. En un momento donde ya el inicio de la tarea tenía obligatoriamente que respaldar un determinado nivel de precio que ayudara no solo a elevar el nivel de vida de la población progresivamente según la disponibilidad de las mercancías, sino que pudiera estar acompañando a que la canasta de consumo se fuera recomponiendo en el interés de los consumidores, acorde a las disponibilidades, según intereses, poder hacer una recomposición de los tipos de consumo y poderlos servir a los precios que están diseñados de manera que no queden perjudicados los consumidores a partir de los precios que se diseñaron en la tarea de ordenamiento, que actualiza los costos de las producciones, pero que tiene también una contención en función de impulsar la eficiencia de las producciones y los servicios. Ese empuje hacia la eficiencia productiva, hacia la eficiencia en la comercialización y en cada uno de los servicios a la población, tiene que estar también vinculado a que se exijan los límites de precio. Y allí entra entonces el papel de que en este decreto no solo estamos exigiendo el cumplimiento de la política de precios y tarifas minoristas, sino también de la política mayorista, y máximo con el interés de que los precios minoristas son una expresión de continuidad de los precios mayoristas en la mayoría de los productos en las condiciones del ordenamiento monetario. Creo que por eso es muy importante que en esta etapa donde tenemos ya unos días de aplicación del decreto estemos abordando nuevamente qué ha ocurrido a partir del desarrollo de esta medida de exigencia superior hacia el control de precios y tarifas que se expone en el decreto 3. Es una norma jurídica, viceministra, que no discrimina, sino que incluye a todos los actores económicos y funciona por igual para todos los actores económicos. Actúa en las mismas condiciones sobre todos los actores económicos, estatales y no estatales, además en materia tanto de los precios mayoristas como de los precios minoristas, tanto en los precios que van a incidir
en la actividad económica de los diferentes agentes económicos como en la población. Ahora, viendo el decreto, leyéndome los componentes, hay cosas que resaltan. Recuerdo que en muchas mesas redondas aquí estuvimos hablando siempre del tema de las multas y que las multas no se correspondían con el daño que se estaba infligiendo a la población. Eran multas muy pequeñas, de cuotas muy pequeñas, que no tenían un efecto educativo. Va por ahí, esas cuotas que después estaremos hablando se están aplicando con este decreto ley. Y por el otro lado, veo con particularidad el hecho de que esta ley, o este decreto, no es una ley, este decreto va encaminado mucho a la responsabilidad individual y también a la responsabilidad individual de los administrativos de cada uno de los establecimientos. ¿Es así? Sí, así es. Y en el decreto 227, que es el decreto que anteriormente aplicaba el Ministerio de Finanzas y Precios y otros facultados a la inspección de precios, estaba también abarcándose estos mismos sectores, pero como usted decía, las cuantías ya estaban en momentos desfasadas, ¿no? Totalmente desfasados respecto a la realidad y sobre todo muy vinculado a que en el ejercicio de las ilegalidades pues resultaba, incluso es uno de los criterios que la población siempre manifestó, de que terminaba la multa en el propio consumidor. Y esto se hizo acompañar desde etapas anteriores, desde que se puso mayor énfasis en el control de los precios aprobados en todos los niveles, desde julio del 2019, con las medidas de apoyo al impulso a la economía y el incremento del salario del sector presupuestado. Uno de los aspectos que estuvimos siempre señalando era hacerlos acompañar de medidas administrativas, donde se viera que la exigencia administrativa no solo a ese vendedor, a ese comercializador que se encontró incumpliendo las regulaciones de precios, sino también a la administración por el dejar de hacer, por participar o dejar de hacer. Y en este decreto con mayor fuerza, con cuantías más elevadas en las multas a imponer y también con mayor severidad en las medidas administrativas que serían exigibles, que en este caso en los precios especulativos y los precios abusivos está también diseñado para que se actúe con el decomiso de los bienes, se actúe incluso con el trámite de procesos penales cuando las multas no son pagadas. Hay varias medidas que refuerzan el rigor, no solo a la violación directamente ejecutada por un trabajador o por un administrativo, sino también a sus niveles superiores por la falta de control y exigencia sobre esa materia. Son elementos importantes a la hora de entender la trascendencia y el impacto que debe tener en nuestra sociedad este decreto 30 aprobado por el Consejo de Ministros, que ya está en pleno vigor y que va encaminado fundamentalmente pues a enfrentar las violaciones de precios en todo el territorio nacional, las indisciplinas que van aparejadas a estas ilegalidades y a poner pues control, reforzamiento del control no solo de las instituciones, sino también del control popular sobre los precios. Un asunto que ha sido y fue siempre en los últimos años uno de los temas más debatidos a nivel popular en nuestro país, y que este decreto viene pues a tomar todas esas opiniones de nuestro pueblo y a ponerlas en práctica. Así está pasando en la provincia de Granma, donde se actúa en función de establecer orden, disciplina en esta materia, y donde cerca de un centenar, o un poco más de un centenar de personas han sido multadas en las últimas semanas precisamente por violaciones en este ámbito. Cerca de 400 personas fueron capacitadas en la provincia de Granma como primera prioridad ante la puesta en vigor por el Consejo de Ministros del decreto 30 del actual año para el enfrentamiento a las violaciones de precios y normas que afectan a la población y a la economía del país. Tanto a los inspectores como a todos los que tienen que ver, o sea, los que venden de manera minorista y mayorista, para evitar en definitiva las contravenciones, porque son contravenciones que son bastante fuertes.
las menores de 5.000 pesos llegan hasta 15.000. Más de 100 multas se han impuesto a quienes de manera desenfadada fijan precios especulativos a productos esencialmente de primera necesidad, superiores a los establecidos por la autoridad competente, vinculados a operaciones de recompra, reventa o ambas, con el objetivo de obtener ganancias. Hemos tenido necesidad de aplicar 132 multas por este decreto, porque ciertamente hay lugares que se ha irrespetado al pueblo. Entre las principales violaciones están las referidas a los pesos incompletos de las mercancías y los cobros excesivos. En muchos lugares se ha estado escondiendo productos para beneficio personal, entonces hemos tenido que actuar en correspondencia con eso, y a partir de esa situación también hemos tenido que decidir, en algunos casos, aplicar medidas disciplinarias porque son conductas de carácter grave, que no solamente afectan a la población, también afectan a la economía de las empresas. En el sector estatal granmense se han detectado las principales violaciones. Llámese el comercio, la gastronomía, la industria alimentaria, la industria local alimentaria, los acopios, las tiendas recaudadoras de divisas. La población ha contribuido de manera efectiva con las denuncias. La mayoría de las denuncias que hace nuestro pueblo cada vez que vamos son veraces, y en ese sentido hemos tenido que estar aplicando, sobre todo en la venta del pollo, que se hace en las casillas, en la venta de pollo que se hace también en las unidades de TRD y CIMEC, en la venta de cigarros y de productos que hoy tienen una alta demanda y que a veces se engaña al consumidor, se guarda el producto para favorecer a otras personas, y en ese sentido hemos tenido que estar actuando, y de ahí son las 132 multas que hacía la alusión anteriormente. Los inspectores que no cumplan con la aplicación correcta del decreto 30 también pueden ser sancionados. Hemos separado 37 inspectores a partir de cuestiones incorrectas que se hacen, de la mala actuación. No exponer los precios adecuadamente en las tablillas de venta, cartas o menú, cobrar precios superiores a los establecidos, elaborar productos fuera de normas y muchas otras violaciones están contenidas en el decreto 30 aprobado por el Consejo de Ministros y que se implementa en la provincia de Granma con rigurosidad. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un portal digital que hace noticias y análisis desde la palabra, los sonidos y las imágenes. Por eso lleva a la web su espacio audiovisual desde Cuba. Excesivos por un lado, permisibles por otros, pero ¿de dónde salen? ¿Quién determina los precios de los productos que usamos, que nos comemos? ¿Por qué son esos y no otros? Una producción de Cuba Debate TV que da rostros, movimiento y sonidos a los hechos más notorios o polémicos de la realidad cubana. Las medidas adoptadas con la tarea de ordenamiento nos tiene sacando cuentas, haciendo listas entre el salario y los precios. El gobierno de La Habana se encargó de revisar de todas las empresas que tenían facultades los precios que se iban formando. Un tema diferente cada semana, puntos de vista diversos, una mirada múltiple y concentrada a la Cuba de estos tiempos. Disponible en Facebook, YouTube y Picta. Dale click. Bueno, los precios, su conformación, el control de esos precios sin duda es un tema muy candente en estos días, parte del debate cotidiano de los cubanos y parte también del análisis cotidiano del gobierno en función de acercar cada vez más esos precios a las realidades de nuestra economía y a las realidades del bolsillo de nuestro pueblo. Y en ese sentido, pues este decreto 30 tiene una importancia capital. Por eso me gustaría conversar ahora con la directora de Inspección del Ministerio de Finanzas y Precios, la compañera María Josefa Pérez Machado, para hablar un poco de lo que contiene el decreto. ¿Qué establece este decreto 30? ¿Qué es lo que se considera ese elemento que ha sido tan comentado, tan dicho en los últimos tiempos, de precios abusivos, de precios excesivos? ¿Qué cosas son esos precios? ¿Cómo se consideran ese tipo de precios? Y en este decreto, ¿qué sanciones se establecen para los comisores de esos delitos? ¿Cómo se aplican esas medidas? Buenas noches, Randy, radiovidentes y televidentes del espacio. Bueno, como bien usted decía, el tema precio y su control es algo bien controvertido, importante, que nos impacta a todos y que es de vital importancia. Este decreto, como bien refería la viceministra, derogó el anterior decreto 227, que su vigencia databa de 1997,
y que, como bien se ha explicado, entre los aspectos fundamentales que actualiza está en la cuantía de las contravenciones, a partir de que, bueno, se ponen a tono con fundamentalmente con el nivel que hoy tenemos, y que las multas en este decreto oscilan entre 2.500 y 15.000 pesos. Ahora, este decreto es aplicable, se aplica a las personas naturales relacionadas con la venta y la comercialización de productos o servicios, precios mayoristas y minoristas, como explicaba la viceministra, o sea, impacta a todas las formas de comercialización. Este decreto, entre los cambios que introduce también, o sea, mantiene las formas o las figuras que estaban tipificadas en el 227, y al final se tipifican 30 figuras. 16 de ellas son de la actividad minorista, de los precios minoristas, y 14 son de la actividad mayorista. Aquí nuevo, en este decreto que se introduce, como bien se ha referido, la definición de precios abusivos y precios especulativos. Introduce también este decreto la facultad, o sea, le da la facultad, otorga otra vez la facultad al Ministerio de Finanzas y a las direcciones provinciales y municipales de finanzas a aplicar este decreto en los precios minoristas, que anterior a este decreto solo trabajábamos o actuábamos en materia de inspección sobre los precios mayoristas. O sea, este ministerio solo trabajaba en el ámbito mayorista, no iba al minorista. El minorista estaban las DIS, o sea, las direcciones de inspección integral, otro tipo de inspección, pero no las del Ministerio de Finanzas. No las del Ministerio de Finanzas y Precios. A partir de la entrada en vigor del decreto 30, se le otorga, o sea, asumen la facultad también el Ministerio y las direcciones provinciales y municipales de finanzas para actuar sobre los precios tanto mayoristas como minoristas. O sea, este es un cambio que también introduce el decreto. Y eso refuerza, por supuesto, el papel del Ministerio y de sus entidades en municipios y provincias en un tema tan sensible como el tema de los precios, que en definitiva es responsabilidad gubernamental de este Ministerio. Claro, por supuesto, refuerza y ayuda, o sea, multiplica la fuerza para que entre todos podamos actuar en materia de control, y nos ayuda a que, por supuesto, los resultados no sean más efectivos. Queda entonces en las direcciones integrales de supervisión, sí, solo, o sea, les queda la actuación sobre los precios minoristas y no sobre los mayoristas, que ya llevan otra preparación en cuanto a cómo se forman los precios, cómo se aplican, en este sentido. Como te decía, bueno, aquí se definen qué cosas son precios abusivos y qué cosas son precios especulativos. ¿Cómo lo define? Los precios abusivos son aquellos cuyo crecimiento está por encima de un rango razonable. Un rango razonable en comparación con productos similares o de igual familia, y que buscan lograr un nivel de ganancia. Y la principal diferencia que tienen con los precios especulativos es que ya en el precio especulativo se vincula fundamentalmente con productos de primera necesidad, y que aquí sí interviene el acto de recompra, reventa, y que se hace con el interés marcado de obtener ganancias. O sea, adquiere un producto con el interés de revenderlo, por supuesto, muy por encima del precio que tiene aprobado por la autoridad facultada, con el interés de obtener una ganancia personal, excesiva y personal. Estas dos conductas se tipifican en el decreto, y el rango de la multa de estas dos conductas está de 8.000 a 10.000 pesos. O sea, la multa la contravención que se puede aplicar aquí oscila entre 8.000 y 10.000 pesos. Es de las multas que están... Sí, un rango bien fuerte, ¿no? Bien fuerte, sí. Claro, en el interés de que las personas se cuiden y traten de no incurrir en esta violación, para que no sean multados con importes tan significativos. Ahora, este decreto define dentro de las sanciones, como la principal sanción que define es la multa, y como sanciones accesorias define el decomiso, la venta forzosa, y define también la obligación de hacer. Dentro de la obligación de hacer, ¿qué cosa está? Bueno, puede estar definido que se aporte al presupuesto del Estado importes que se compruebe que se hayan cobrado en exceso, y que por lo tanto, no tiene derecho a tener esos importes, y se indica que sean aportados al presupuesto del Estado.
Otro ejemplo dentro de las obligaciones de hacer está el exigir por parte de la autoridad competente que se apliquen las medidas, como refería la viceministra, a que no solo es que te aplico la multa, la pagas y no pasó nada, sino que esas personas sean administrativamente, también sean sancionadas, sean requeridas y se apliquen diferentes medidas. Eso también cabe dentro de las obligaciones de hacer, que es como otra medida que se puede aplicar. Ahora, estas multas se aplican en correspondencia con el nivel de gravedad, porque por supuesto está en dependencia el nivel de gravedad que se compruebe en el momento que se detecta la violación, de acuerdo con las condiciones concretas, las circunstancias concretas en que se estén ocurriendo cuando se realice la inspección, y también de acuerdo con la naturaleza de la infracción cometida y las condiciones del infractor, porque pudiera ser también, hay que evaluar que esa persona puede ser que sea un violador, pero bueno, puede ser que sea una persona de una buena conducta, que quizás por un desconocimiento, quizás recibió una indicación y no la interpretó bien, pensando, ¿no?, que no haya actuado malintencionadamente. Por eso son todos los elementos que deben tener en consideración los inspectores a la hora de imponer estas multas. Estas multas, como te decía, están en el rango entre 2.500 es la menor y 15.000 la mayor. ¿Por qué hay rangos? ¿A qué van dirigidas esas multas, por ejemplo? A ver, estas multas fundamentalmente están dirigidas, como te decía, están los precios minoristas y los precios mayoristas. Incluso una de las preocupaciones que nosotros hemos recibido es que hay alguna preocupación en que si hay más severidad en cuanto a las cuantías de las multas en los precios minoristas que en las mayoristas. Y realmente lo que más impacta a la población, y es lo que estamos tratando de defender, es a nuestra población, los esfuerzos que se están haciendo, que los recursos que se destinen lleguen a donde deben llegar, y precisamente esta diferencia, es cierto que las cuantías en cuanto a los precios, a las violaciones que se detecten en los precios minoristas, son un poco más elevadas que las que se aplican en los precios mayoristas. Ahora, estas cuantías, por ejemplo, tipifican, se ponían algunos ejemplos en el material, puede constituir una violación el que usted, estando obligado a exponerle a la población el precio de ese producto, la unidad de medida, su gramaje, y usted no lo exponga. Eso constituye una violación. Es una violación también que esté establecido de que los productos comerciales e industriales estén etiqueteados, tengan definido cuál es su precio y no esté. Esas multas son sancionadas, pueden ser sancionadas con multas de entre 2.500 y 5.000 pesos. O sea que es un importe importante. Pueden ser sancionadas también, constituyen violaciones. Por ejemplo, existen productos que son perecederos y que está establecido que previo a su fecha de vencimiento se realicen modificaciones del precio antes de que ese producto llegue a su vencimiento. Bueno, una de las violaciones que se comete es que se venden los productos próximos o ya en su fecha de vencimiento sin hacerle la modificación al precio. Esto también constituye una contravención. Esta sí ya es sancionada o es multada en importes entre 8.000 y 10.000 pesos, porque ya esto es más grave, o sea, ya esto lleva otra gravedad. Igual sucede con quien venda productos que estén definidos en la cantidad que deben tener establecido, o sea, con definido calidad, gramaje, sus condiciones específicas, y usted violando esas condiciones, o sea, sabiendo que su producto no reúne esas características, no le modifique el precio. Eso también es sancionado, y ahí las cuantías están entre 8.000 y 10.000 pesos. O sea, que son de las cuantías de las violaciones que, como bien se explicaba en el material, son de las que incluso se repiten con bastante frecuencia. ¿Y cuál es la de 15.000 pesos? La de 15.000 pesos está fíjese, aquí fundamentalmente, que aunque como dije, son directamente, o sea, es las personas naturales, pero se vinculan con las administraciones, o sea, el responsable, que se niegue, o que no se niegue, o que no exija, o que no cumpla las medidas que se indique por la administración. O sea, cuando usted recibe una acción de control, le identifican violaciones, como explicaba, no solo se multa, sino que se dejan indicadas un grupo de acciones que hay que acometer para restituir la condición que salió del orden. Y cuando una persona responsabilizada con restituir esas condiciones, con que todo vuelva al orden, no lo asegura,
o permite que no se asegure o indica que no se asegure, esa persona es sancionada. La multa que se le puede aplicar está en el rango de los 15.000 pesos. Y mientras más responsable es usted por su cargo, por su responsabilidad, pues más alto es esa sanción. Por supuesto, incluso por una misma violación pueden ser sancionadas más de una persona, porque no es solo digamos, el dependiente que se compruebe que en ese momento está cometiendo la violación. Es ese dependiente, pero si se comprueba en el acto de la inspección que incluso la violación se comete porque no se ejerce la fiscalización, la supervisión, el control que debe ejercerse por el nivel superior o por el facultado para eso, esa persona también es sancionada. ¿Por qué? Porque no está ejerciendo el control que requería y, por supuesto, está propiciando que el dependiente o la persona que sea cometa la violación. Por lo tanto, por eso te decía, puede ser más de una persona sancionada por una misma violación. ¿Y cómo se aplican esas sanciones? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se actúa frente a una violación que se encuentre en un establecimiento estatal o en un establecimiento donde actúan formas no estatales de producción? Bueno, a ver, Randy, en realidad estas inspecciones muchas veces, quizás un poco adelantándome a aspectos posteriores, muchas veces actuamos, se hacen las acciones para responder una queja o una denuncia que se reciba de la población sobre algo que está ocurriendo, y la manera de comprobarlo es ir a realizar la inspección. O también se planifican a partir de los conocimientos, el interés que pueda tener el Estado, la administración, de determinadas inspecciones a determinados lugares. Por lo general tratamos de que sean sorpresivas, de manera de que de que no estén esperando, que no se creen las condiciones, y por supuesto tratar de actuar de manera que se pueda comprobar, digamos, si estamos en un mercado agropecuario, como un consumidor más, y de manera de usted consumir y adquirir los productos, y ya usted está observando si el producto que se está expuesto en tablilla es el que se oferta o es el que no se oferta, si el precio que se está ofertando es el correcto, si se corresponde con la calidad que tiene el producto, si la cantidad, o sea, el peso, después es correcto, y después que se actúa, o sea, muchas veces, o sea, lo que hacemos es eso, actuamos como un consumidor, y después que comprobamos que se cometió la violación, entonces se identifica el inspector, y ahí es donde se comprueba de que cometiste la violación, y bueno, lo que te corresponde a partir de lo que está establecido en el decreto es tal violación, y es la multa que se impone. Y que, como te decía, como explicaba, ya ahí en ese momento, al identificarse el inspector, ya no es solo con esa persona, sino que se requiere la presencia de los responsables, porque por esa violación responde el que la cometió y, como yo decía, el que debió asegurar o velar porque esa violación no se cometiera. Pero el inspector pone la multa, pero no la cobra, ¿no? No. El inspector solo pone la multa. El inspector solo cobra la multa. El inspector no es responsable de cobrar. El inspector impone, y lo que debe velar es porque la imposición sea correcta, que el llenado del talonario sea correcto, para evitar que después haya que anular el talonario a la hora de llegar a la oficina de control y cobro de multa, como se referirá después la compañera Heidi. O sea, que la responsabilidad del inspector está en esa, que se aplique bien, que se llene correctamente el talonario para que no transcurra ninguna dificultad con el cobro de la contravención. Bueno, le invito a usted y a nuestros televidentes a ver un recorrido que Canal Habana hizo recientemente por acá, por la capital del país, para mostrar cómo se hacen acciones de control y seguimiento al tema de los precios en la capital. Seguir y controlar los precios topados de los productos básicos de consumo en la población, con el objetivo de evitar abusos y especulaciones, es prioridad dentro de la tarea de ordenamiento económico y monetario que lleva a cabo Cuba. Las regulaciones existen, aunque en la práctica no se cumplen de igual forma en todos los establecimientos. Hasta el agro de El Taca, en el municipio habanero de Guanabacoa, llegó este equipo. Lugares como estos son objeto frecuente de inspecciones estatales, y por ello ya en muchos se cumple con lo establecido en cuanto a costes de insumo. Cada vez que he venido siempre los precios están normales, lo mismo que ponen en la pizarra, que algunos no están bien, que otros no están bien, pero bueno. Pero se violan otras normativas, y con ello se pone en riesgo no solo el bolsillo del consumidor, sino la propia vida de las casi 50.000 personas que se benefician con los productos que se venden en El Taca. Las condiciones higiénicas de almacenamiento allí violan el decreto ley 31, que regula medidas sanitarias. Las imágenes hablan por sí solas.
Al llegar y nos presentamos pudimos detectar que el área se encontraba sucia con restos de alimentos y de productos del agro, por lo cual se le explicó que habían caído en una contravención recogida en el decreto 31, artículo 2.1, inciso A. El recorrido nos llevó hasta uno de los puntos de venta más grandes de Guanabacoa, la plaza. Multas como la sanción principal, que están entre 2.500 y 15.000 pesos, fueron aplicadas a algunos de los vendedores. El compañero le despachó a una ciudadana 5 libras de tomate, tenía que haberle, como se llama, despachado, cobrado 40 pesos, le cobró 40 pesos, pero le despachó 4 libras. O sea que tuvo una diferencia de 1 libra en 5 libras que se le despachó a la compañera. El compañero va a ser notificado con el decreto 30 de su artículo 7, inciso B, por la violación de precios con una cuantía de 8.000 pesos. ¿Y cuál sería la sorpresa de este equipo cuando en la inspección general realizada al establecimiento se encontró en el almacén una nevera con productos que no se venden a la población? Entre ellos langostas, camarones, pescados enteros, pollo natural y condimentado, entre otros. Hechos así no los pudo explicar adecuadamente ni la administradora de la plaza ni el jefe de brigada de estibadores responsable de los productos decomisados. Las penalizaciones en estos y otros casos serán clave en el enfrentamiento a las ilegalidades. Este decreto lo que está regulando es precisamente esto, los precios abusivos o desmedidos a partir de la aplicación de la tarea de ordenamiento, que tiene un nivel de crecimiento superior en el caso de los productos agropecuarios más de 2 veces y en el caso de los otros bienes y servicios más de 3 veces. Hacer que un proceso económico, que un país avance, requiere responsabilidad y legalidad, y por ello se lucha en Cuba desde la base. El camarógrafo Germán Villamontes y Richard Ruiz Julián para la Mesa Redonda. Bueno, sin duda un ejemplo leccionador de lo que sigue pasando y cómo se está actuando frente a estas indisciplinas, que en este caso abarcaban el decreto 30, el decreto 31, que también tiene que ver con normas sanitarias, normas de control también en este ámbito, y que actúan pues de manera conjunta los inspectores también a la hora de enfrentar indisciplinas como esta. Todo este proceso, María Josefa, tiene por supuesto necesidad de irse implementando en la misma medida también que sea de conocimiento de la población y de quienes son sujetos de este decreto. ¿Qué intercambio se ha tenido con los cuentapropistas, con los cooperativistas, con las administraciones de las entidades estatales? ¿Cómo ha sido el intercambio con la población a partir de la aplicación de este decreto ley? Y en su opinión, bueno, ¿qué efectividad están teniendo las acciones de control como estas que se están haciendo? Bueno, Randy, como bien explicaba también la viceministra, o sea, no es solo a raíz de la implementación de la tarea de ordenamiento, sino que esto es una tarea que desde antes se le estaba dedicando especial atención, pero con el anuncio de la tarea de ordenamiento y dentro de las resoluciones que emitió el Ministerio, como parte de la tarea, está la resolución 329 del 2020 del Ministerio. Esta resolución trata, o sea, lo que define es el tratamiento a aplicar por las administraciones para la formación de los precios minoristas descentralizados. Hay un artículo en esta resolución, que es el artículo número 6, que define que en el caso de los precios minoristas por los productos y servicios que se ofertan, que son de interés estatal, que se comercializan por formas de gestión no estatal, el precio de estos productos se definen por las administraciones provinciales y por los consejos provinciales y las administraciones municipales. ¿Mediante qué? O sea, estableciendo relaciones de acuerdo mutuo entre las administraciones y la forma de gestión no estatal facultada para comercializar estos productos y con la facultad que se lleva a nivel de territorio y de municipio, que por supuesto no todos los territorios tienen la misma característica, no son iguales, y en dependencia de las condiciones, de las características que tenga cada territorio, se establecen estas relaciones. Ahora, nosotros podemos decir que hasta la fecha, desde que se inició la tarea en enero, hasta la fecha se han realizado 7.341 encuentros
entre estas administraciones y todos estos participantes. Ha habido un nivel de participación de más de 127.000 personas, o sea, 127.180 personas. Y estamos hablando de TCP, o sea, representantes de TCP, CNA, CCS, o sea, VPC, CPA, que son figuras autorizadas a comercializar productos. Y en estos encuentros, a partir de acuerdos, que bien pueden ser verbales o escritos, hasta esta fecha se han aprobado 53.833 precios a determinados productos. Aquí el 58% de estos precios debemos decir que está relacionado con productos que ofertan o servicios trabajadores por cuenta propia. O sea que ha habido un proceso de negociación, de entendimiento, de conversación, de establecer relaciones en dependencia, como te decía, de las condiciones que tenga el territorio, las facilidades, o sea que todo esto se acuerda y que esto, por supuesto, da la facilidad para que ese precio que se defina, después podamos exigir y velar porque se cumpla. Estamos hablando aquí de precios fundamentalmente de productos agropecuarios, estamos hablando aquí de precios de otras actividades como, digamos, ponche, parqueo, barbería, servicios de belleza, o sea que hasta ese nivel, como bien explicaba el subdirector de la provincia de La Habana, incluso en La Habana se han llegado a topar un grupo importante de actividades de este tipo, o sea, buscando la protección a los consumidores y a la población. Ahora, yo me refería y decía, como punto de partida para definir las acciones de control, fundamentalmente están la atención a las quejas y las denuncias de la población que se reciben en el ministerio o en el sistema del ministerio referidas a violaciones de precios y tarifas. Decir que en este periodo hemos recibido 6.097 quejas. De esas 6.097 quejas se han respondido el 94%. De ese 94%, el 79%, la respuesta ha sido con razón. Quiere decir que nuestra población se queja con conocimiento de que lo que se está cometiendo es una violación. O sea, y que cuando hemos ido y se ha comprobado que es cierto lo que se ha denunciado, aquí las principales violaciones que hemos detectado son violaciones en peso, violaciones de calidad, como bien se venía refiriendo, precios alterados, precios que se han comprobado que están alterados, y nos estamos refiriendo fundamentalmente a productos agropecuarios, al transporte, o sea, son de los aspectos que más han incidido. Ahora, yo creo que es importante también decir que dentro de las respuestas que se han dado, sin razón, aunque el porciento no es significativo, yo creo que sí es importante hacer mención a que una de las causas que ha incidido en que la respuesta sea sin razón es que, fíjese, la población se queja de que el precio subió, lo ven alto, y que sin embargo cuando se ha ido y se ha comprobado y se ha hecho el análisis, el precio es correcto, porque todavía hay que adaptar la mente tenemos que adaptar a este nuevo escenario. Efectivamente, claro. Que los precios necesariamente tienen que crecer, claro. Ahora, crecer correctamente, formarse adecuadamente, no con violaciones, no cometiendo irregularidades, pero tenemos que adaptarnos a que los precios tienen que crecer, porque la vida cambió, los costos crecieron. ¿Y para eso cómo actúa la inspección? ¿Cómo se ha estructurado el sistema de inspección? Entonces decía, nosotros, o sea, se han realizado un total de 89.974 acciones de control. Acciones de control donde los centros violadores, o sea, han sido el 74% en los centros visitados. Quiere decir que es un porciento alto de donde se visita, se detecta 7 de cada 10 que se visita tienen violaciones. Tienen violaciones. Y estas acciones de control se han dirigido tanto al sector estatal como al no estatal. Incluso el mayor porciento de las acciones está en el sector estatal. Un poco que también la población tiene la percepción de que a donde más se dirigen los controles es a la forma de gestión no estatal, y no es así. Los controles se dirigen tanto al sector estatal como no estatal. Dentro del sector estatal se han detectado 32.709 violaciones. Por estas violaciones se han adoptado 33.229 medidas que fundamentalmente se vinculan a multas, a decomisos. Aquí hacer la salvedad de que esta información es desde enero hasta la fecha y el decreto entró en vigor en el mes de febrero, o sea que estas medidas
son más, o sea, el número es mayor a lo que se puede haber aplicado a partir del decreto 30. Y dentro del sector no estatal, las violaciones alcanzan el 79,4% de las acciones realizadas y se han adoptado 36.357 medidas, igual que decía, donde fundamentalmente las medidas adoptadas nos estamos refiriendo a multa, decomiso, retiros de licencia. Hay otra de las medidas que se han adoptado es el retiro de licencia, y también, bueno, se han realizado inspecciones a los precios mayoristas. Porque como bien decía la viceministra, no es solo el precio minorista, es el mayorista, porque el minorista es continuidad del mayorista, por lo tanto, si el mayorista no está bien formado y no es correcto, eso impacta en el precio minorista. Aquí las acciones alcanzan la cifra de 7.000, se han detectado el 85% de las violaciones, o sea, de las acciones que se han realizado, y se han adoptado 5.305 medidas, donde también el mayor por ciento se refiere a multas y decomiso. O sea que en sentido general estas son las acciones que hemos hecho y que por supuesto seguimos trabajando, como bien se refería, en la preparación de los inspectores. Tenemos que preparar adecuadamente a los inspectores, capacitarnos en esta nueva... ¿Hay derecho a presentar queja ante una multa que pudiera ser mal aplicada? Sí, cómo no. El decreto recoge el derecho que tiene la persona a presentar su recurso de apelación, lo que lo tiene que hacer dentro de los 3 días hábiles posteriores al momento en que ha sido notificado. La autoridad competente tiene hasta 10 días para responder ¿A quién puede apelar? La imposición se pone, o sea, la reclamación se impone a la persona, o sea, al nivel donde se impuso la multa. Y el máximo responsable de esa persona, o sea, en el caso de los inspectores, si fueran inspectores de las direcciones de finanzas, corresponde entonces a la dirección de finanzas, al máximo nivel de la dirección de finanzas, la revisión de ese recurso de apelación. La respuesta se debe dar dentro de un término de los 10 días naturales posteriores a esta fecha y se responde mediante, o sea, notificando por escrito el resultado. Y esa notificación se hace dentro de los 3 días hábiles posteriores, o sea, en el término de 3 días hábiles a que se concluyó o sea, el análisis de si cabe o no cabe la razón al que está impugnando la medida que se le impuso. Pero sí es un derecho. Gracias, María José, por esta aclaración. Información de primera mano con las fuentes más autorizadas. Y una vez más agradecer a nuestro pueblo por todo el apoyo, sin el cual no podríamos resistir y vencer en estos tiempos difíciles. Y seguiremos en combate con la COVID y seguiremos produciendo alimentos y seguiremos combatiendo todo este cruel bloqueo del gobierno de los Estados Unidos. Qué mejor que invitar a todo nuestro pueblo a avanzar a pasos firmes por un futuro mejor, con el mismo optimismo y la misma seguridad que cuando el Che afirmara hasta la victoria siempre. Abiertos al diálogo sistemático pueblo-gobierno. Raúl le dice, excelente los temas, las explicaciones dadas, pero no han explicado cuál será el tratamiento que tendrán los jubilados. Bartolo dice, hay que pensarlo de eliminar la libreta de abastecimiento. Creo que más bien se debe potenciar, incluyendo productos que están liberados. Hay varios que preguntan cuál es el efecto concreto que va a tener en el sector empresarial estas medidas. Un programa de la revolución desde la televisión, la radio y el espacio digital. Mesa Redonda, más allá de la noticia. La preparación del personal es decisiva para actuar con justeza ante las infracciones que regula el Decreto Ley 30. Se ha hecho una gran preparación por parte de todos los supervisores integrales de cada uno de los territorios. En cada uno de los territorios hay un grupo de enfrentamiento a las ilegalidades que te lo componen todos los organismos. Y ese grupo también ha sido capacitado y está actuando. Lo que se busca es tratar de que la inflación que está prevista nos pasen de los niveles y principalmente esto se logra controlando los precios y enmarcándolos en niveles establecidos. Es por eso tan necesario la creación de este decreto 30 que principalmente rige las violaciones en tema de materias de precios, tanto al trabajador por TCP, es decir, los trabajadores por cuenta propia, así como las tarifas y precios mayoristas
Es decir, se le aplica siempre a la persona natural, pero enmarcado en el trabajador por cuenta propia y también en el estatal. Se ha estado informando, se ha estado alertando, se ha estado publicando el cumplimiento, la importancia del cumplimiento de estas medidas para proteger además a la población, para proteger, porque no se trata de aplicar precios excesivos, de aplicar precios abusivos, de aplicar precios que estén fuera de lo que normalmente está establecido y fuera de los precios que se han estado topando en cada uno de los territorios y que ha estado topando, es decir, que se ha topado por el Consejo de Administración en cada uno de los municipios y a nivel provincial. Esta normativa pone freno a quienes cobren o permitan precios o tarifas superiores a los aprobados o en cantidades, pesos, medidas, componente, volumen o calidades inferiores a los establecidos oficialmente. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, hablo ahora con la directora de multas del Ministerio de Finanzas y Precios, la compañera Heidi Vaz Sosa. Y me gustaría, Heidi, pues explicar un poco cómo ocurre el proceso ya de pago de la multa. Es decir, una vez que es impuesta la persona por este decreto 30 de una multa, cómo se gestiona el cobro de esa multa, cómo se efectúa este pago, qué facilidades se le dan a los infractores para que puedan hacer estos pagos. Sí, bien, Randy. Bueno, el decreto ley 99 de diciembre de 1987 dispuso la habilitación de las oficinas de control y cobro de multa por los órganos locales del Poder Popular. Estas oficinas, para el proceso de estas oficinas, está vigente de la resolución 218 del mes de septiembre del 2007 del Ministerio de Finanzas y Precios, que establece todo el procedimiento a seguir para el control, cobro, ingreso al presupuesto del Estado de las multas que se imponen por los organismos impositores de multas, que como bien decía ahorita la compañera María Josefa, las multas se controlan por las oficinas de multas, o sea, el organismo no cobra las multas, las cobra la oficina, pero van hasta allí, hasta estas oficinas, todas las multas impuestas que pasan por un rigor de selección que obliga a que la multa esté correctamente impuesta, y en las oficinas entonces son las encargadas de procesar, de cobrar por ventanillo todas las multas que lleguen por los contraventores hasta allí a pagar voluntariamente, y la oficina entonces se encarga de gestionar las multas que no se ejecuta el pago voluntariamente. En el territorio nacional tenemos 168 oficinas de multa. Estas, como le decía, son las encargadas de efectuar la gestión y el control con rigor y con agilidad. El pago de estas multas se pueden hacer en cualquier oficina del país, y esto está ocurriendo gracias a que actualmente se cuenta con un sistema informatizado para el control y la gestión de multas que ya está siendo utilizado por 161 oficinas de multas, y que este sistema posibilita que contemos con una base de datos centralizada y única que interactúa entre sí. Así que ya no es OICEP una justificación de que estoy fuera del territorio o no he tenido la facilidad, porque puede hacerlo en cualquier lugar del país. Exactamente, como mismo venía ocurriendo para el pago de la multa de tránsito, que usted la podía pagar en cualquier parte del territorio nacional, hoy puede hacerlo también con las multas impuestas por contravenciones personales. También se pueden pagar las multas a través de los gestores de cobro que visitan a las casas de los contraventores en el lugar de su residencia. Esta es otra facilidad con que cuentan las oficinas de multa. También se pueden solicitar los convenios de pago, que esto se hace ante el jefe, que es la autoridad facultada en la oficina de multa para autorizar el convenio a aquellas personas que así lo soliciten y que por supuesto se le pueda dar esta facilidad. ¿Qué significa el convenio? Es decir, pensamos, a ver, alguien que le pusieron 15.000 pesos de multa y no tiene el dinero para pagar los 15.000 pesos al instante, ¿no? Exactamente, se presenta a la oficina de multa y solicita un aplazamiento de ese pago, y se convenia entre el jefe de la oficina y el contraventor dentro de un plazo de 10 meses exclusivamente, porque son los 10 plazos que están autorizados precisamente por la resolución 218, a que se divida en cuotas de
¿cómo es? Que lleguen hasta el total en 10 cuotas, esos 15 mil pesos. Exactamente, esos 15 mil pesos. Y esto, bueno, es una opción que tiene aquella persona que no cuente con las posibilidades económicas para poder enfrentar el pago total de la multa. Y también, bueno, nosotros quisiéramos dar como ya casi como una noticia, ¿no? Que a partir del 30 de marzo de este año, del 2021, se podrá realizar el pago a través de la plataforma Transfermóvil. Ya en estos momentos los bancos son los que están haciendo ya, ultimando los últimos detalles en las pruebas que se están haciendo, y el compromiso es de ya iniciar el 30 de marzo con el pago tan esperado, ¿no? Por la plataforma Transfermóvil. Bueno, nosotros quisiéramos explicar que el decreto, este decreto del que estamos tratando hoy aquí, el decreto 30, tiene algunas particularidades. O sea, el decreto duplica a los 30 días de impuesta y tiene 60 días para el pago voluntario, porque una vez que duplica tiene 30 días más para que la persona pueda acudir a pagar a la oficina de multa de manera voluntaria. Y si en esos 2 meses no lo hace la persona, ¿qué pasa? Y si en esos 2 meses no lo hace, bueno, el jefe de la oficina tiene entonces ya que iniciar el proceso penal contra esa persona que no ha efectuado el pago. Y la particularidad en el caso de este decreto es que se hace, lo novedoso es que en este caso la denuncia se va a hacer ante la unidad de la PNR del municipio donde reside el contraventor, que anteriormente, o sea, con los demás decretos, todavía se hace, con los demás decretos, esto se hace directamente por la oficina de multa a los tribunales municipales, y aquí tenemos esta novedad y es parte del rigor con que se está atendiendo precisamente por el impacto que tiene ante la población lo que es la violación de los precios y tarifas. Nosotros, bueno, realmente tenemos que decir que desde que comenzó la aplicación del decreto, a partir del día 1 de febrero, con la entrada en vigor de este decreto, ya se han aplicado 2.880 multas, con un importe de 17.888.000 pesos. Se han cobrado de manera total 318 multas y con un importe de 1.961.000 pesos. Y se están cobrando por aplazamientos de pago, o sea, por estos convenios de lo que estábamos explicando aquí, 242 multas con 1.208.000 pesos. Este es el resultado que tenemos y está extraído precisamente de la facilidad de la aplicación del desarrollo informático que han alcanzado las oficinas de multa, que nos ha permitido obtener la información hasta hace solo unas horas. Bueno, son informaciones sin duda de mucho interés. De todas formas, hay números que no están empatados, por lo tanto hay personas que todavía no se han presentado a pagar o a conveniar, y eso pues tienen 30 días para hacerlo, si no se le duplica la multa, y si no, además, si pasan los 60 días, pues puede ser objeto de sanción penal. Me queda apenas un minuto y tanto, viceministra, pero me gustaría sus apreciaciones finales. ¿Cuáles son hoy las acciones fundamentales que hay que seguir desarrollando para que este decreto sea efectivo, para que su aplicación sea ordenada y se haga bien? Sí, bueno, muy rápidamente. En primer lugar, destacar que el objetivo principal del decreto se logra si todos somos conscientes de que el objetivo es prevenir las violaciones de precio. A lo que está llamando el rigor del decreto es precisamente a que las administraciones, los que ejecutan las actividades de comercio de productos y servicios, cumplan con los precios establecidos, cumplan con los precios que se han designado por las administraciones locales, por las actividades empresariales, despachen en las cantidades que corresponden según la calidad del producto. Esa característica nos tendría que llevar a la garantía del cumplimiento exitoso de la política de precio que se ha diseñado en el marco de esa integralidad que conlleva la aplicación de la tarea de ordenamiento. Nosotros tenemos mucho por hacer. Tenemos que capacitar mejor
a todas las personas que participan en la actividad de precio, en la especialidad para la formación y aprobación, llámese las administraciones en los diferentes niveles, a los inspectores para la aplicación correcta del decreto, el conocimiento por parte de la población de los precios establecidos, y llamamos una vez más a continuar en la participación del planteamiento de las preocupaciones, quejas y sugerencias acerca de la situación del cumplimiento de los precios y tarifas, porque incluso, como se destacaba por la compañera directora de inspección, aun cuando en ocasiones sean resultados del planteamiento de la queja o la denuncia sin razón, sirven también para ir llevando el monitoreo de cuál es la conducta que se está percibiendo, que se está mostrando en un territorio o en una actividad en específico, con lo cual también se diseñan y se rectifican el cumplimiento de lo que está aprobado en materia de precios y también en las circunstancias en que se planifican las acciones de control. Es un compromiso del Ministerio de Finanzas y Precios acompañar a la población en el cumplimiento exitoso de los precios y tarifas que se han diseñado en este momento de la tarea de ordenamiento. Bueno, muchísimas gracias, viceministra Lourdes, para usted, también para María Josefa y Heidi por habernos acompañado en esta emisión de la Mesa Redonda. Información de primera mano sobre las contravenciones que hoy están vigentes, las maneras en que se van a cobrar esas multas, las cuantías de esas multas establecidas por el decreto 30, una defensa del derecho del pueblo a recibir un buen servicio y un precio justo. Detalles las tiene ahora también en la web en Cuba Debate, ahí está todo el resumen de esta mesa redonda y a partir de ahí pues puede intercambiar también con las autoridades del Ministerio de Finanzas y Precios. Nosotros nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Muy buenas noches.